Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy los conduzco nuevamente a través de la desolada carretera, y es momento de centrarnos, debido a sus características, en una única y aterradora historia, acerca de personas con aficiones bastante extrañas y perturbadoras, pero que sobre todo, el pensar en sus intenciones reales, nos llena de miedo, y sin duda el saber que estas personas puede que estén más cerca de lo que pensamos, es algo que resulta verdaderamente aterrador. Así que pasajeros, es momento de invitarles a que inclinen su asiento, que abrochen su cinturón y se relajen, porque este viaje está por comenzar. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. Las siniestras cabañas de Real del Monte. Hola, conductor y pasajeros. Les contaré algo que nos sucedió hace algunos meses. Quizá mi historia no sea muy paranormal, pero en el momento en que lo vivimos, realmente nos dejó muy consternados, y durante días tuvimos la sensación de que alguien nos vigilaba o nos seguía. Hace algunos meses, a mi esposo por fin le otorgaron su crédito de Infonavit. Si no son de México, o si no están conscientes del significado de estas siglas, les comento que el Infonavit es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Es decir, es un organismo gubernamental que otorga créditos para que los trabajadores puedan obtener sus viviendas. Nosotros decidimos buscar una casa en las cercanías de la Ciudad de México, principalmente para ahorrarnos un poco el tráfico de esta, y también porque los precios en la Ciudad de México son muy caros. De esta forma buscamos en Hidalgo. Aquí encontramos unas cabañas, de las cuales pedimos información, pero se encontraban muy por encima de nuestro presupuesto. Sin embargo, la encargada, quien se presentó como arquitecta, nos pidió ir a verlas, pues además de estas cabañas, contaba con casas en Real del Monte, las cuales eran de un precio menor, por lo que nosotros accedimos a la visita. Esta persona nos dijo que nos vería el fin de semana en Pachuca, pues nos informó que las cabañas se encontraban en un fraccionamiento entre el pueblo mágico llamado El Chico, Pachuca y Real del Monte, del cual omitiré el nombre, pero quien pase por ahí podrá ver muchos carteles, además de que se encuentran junto a la renta de cabañas modernas y un restaurante, el cual le han hecho mucha promoción. Así, ese fin de semana quedamos con esta persona. El plan era ir hasta Real del Monte a ver las otras casas. El día pactado, asistimos mi esposo, otra pareja de amigos a quienes aquí llamaremos Oscar y Mariana, que también se encontraban buscando casa, y yo, a la visita guiada. Sin embargo, nuestra primera alerta llegó cuando la supuesta arquitecta no se presentó. En cambio, llegaron dos encargados, informándonos que ellos nos guiarían al fraccionamiento. Una vez a la entrada de este, nos pidieron dejar nuestros autos en las afueras y abordar su camioneta, a lo cual nosotros no le vimos ningún problema, pues era una camioneta grande, donde cabíamos todos, y debido a que nos explicaron que el camino era sinuoso, aprovecharíamos para ir platicando sobre el lugar y todos juntos. Cabe mencionar, pasajeros, que el camino a las cabañas, aunque no fue demasiado largo, sí era complicado, además de que nos internaron demasiado en el bosque, debido a que las cabañas y terrenos se encuentran ganando mucho terreno a esta área natural, por lo que realmente nos encontramos las siniestras cabañas y su camioneta Real del Monte. Al principio nos mostraron una cabaña nueva, muy bonita, la cual nosotros comentamos que en nuestro caso
aunque era un lugar muy hermoso, no podríamos contar con el dinero suficiente para pagarla, como lo habíamos aclarado desde un principio con la arquitecta, pero que podríamos ver alguna otra más modesta, o que visitaríamos sus casas de Real del Monte. Sin embargo, en ese momento todo empezó a cambiar. Uno de los encargados, que según dijo era el dueño del lugar, cambió su expresión, adquiriendo un semblante de enojo y molestia, diciendo que ellos no contaban con casas en Real del Monte. Así prosiguió haciendo algunas bromas de mal gusto. En este punto cabe destacar que en el camino a la cabaña habíamos visto una especie de avioneta abandonada, la cual nos llamó la atención y preguntamos qué hacía en ese lugar, a lo cual no recibimos una respuesta. Sin embargo, en este punto, una vez que el encargado había cambiado su actitud hacia nosotros, comenzó a decir que esa avioneta era la misma que perteneció a una cantante, exponente del género regional mexicano, y que precisamente había caído porque ella había molestado a las personas del lugar. Muy probablemente, no accediendo a comprar una de sus cabañas. A nosotros esto nos pareció una broma, aunque la verdad no tenemos la certeza de que si esto es cierto o no. Así que si fue una broma, nos pareció de muy mal gusto. Posteriormente nos llevaron a visitar otras cabañas, las cuales aún no estaban terminadas, y fue aquí donde comenzamos a ponernos nerviosos, debido a que al interior de estas, claramente, se veían restos de alguna especie de ritual. Había restos de fogatas, botellas de alcohol y algunas veladoras, aunque en ese momento no estaban dispuestas en una forma específica, pero sí se encontraban amontonadas en una esquina, además de que se veía muy desordenado y sucio el lugar. El ayudante del dueño, al ver nuestras expresiones, comentó que en esas cabañas hacían muchas fiestas, en lo que terminaban de construirlas, algo que por supuesto ni a nuestros amigos ni a nosotros nos agradó. En este punto la tarde ya había avanzado, y estas personas no se veían con intenciones de terminar la visita, por lo que comenzamos a hacer comentarios sobre los precios y que, aunque las cabañas eran bonitas, no era lo que nosotros nos encontrábamos buscando, y que si no existían las casas de Real del Monte, mejor pasaríamos a retirarnos. En este punto, sin saber de dónde llegó, se unió un tercer guía a nuestro recorrido, quien nos informó que ya solo iríamos a ver algunos terrenos del otro lado del sitio donde nos encontrábamos. Todo nuestro grupo comentó que ya no era necesario, pero estas personas insistieron. En este punto me gustaría recordarles que nosotros nos encontrábamos a expensas de su camioneta y de que ellos eran quienes conocían el terreno y las salidas. Antes de llegar a los terrenos, nos detuvieron en una cabaña, la cual, según nos explicaron, rentaban como Airbnb, a lo que nosotros preguntamos que si la estaban rentando, ¿cómo la íbamos a ver? Pero ellos solo se rieron y nos mostraron la sala principal, la cocina y el patio, los cuales en verdad estaban en total desorden. Había basura, botellas y restos de algunas festividades locales, por lo que dimos por hecho que, aunque lo rentaran en aquella plataforma, en ese momento quizá no había inquilinos, por lo que Mariana quiso abrir una de las recámaras y en este punto los guías, transformando incluso su rostro, gritaron que ahí no se podía ingresar, pues estaban los, entre comillas, visitantes. Lo cual a nosotros nos pareció muy extraño, pero al mismo tiempo
despertó aún más nuestro temor en estas personas. A los terrenos llegamos ya entrada la noche, aunque se notaba nuestra molestia. Los guías comenzaron a hacer nuevamente una especie de bromas, pero con mucha seriedad. Decían que nos deberíamos de quedar a una de sus fiestas, pues éramos 4 y sería excelente que los acompañáramos. Además de que comentaban que inclusive políticos, en especial una mujer de la política muy importante en México, contaba con su casa ahí y que también asistía a este tipo de reuniones, mostrándonos incluso una cabaña enorme que nosotros imaginamos que efectivamente solo podría pagar alguien con ese nivel de poder. Cabe mencionar que para este punto dejamos de ver trabajadores o gente local en este sitio. Nos encontrábamos prácticamente solos, en medio del bosque, por lo que poco a poco buscábamos regresar a la camioneta, pero esta gente nos alejaba cada vez más de ella. En este momento, Oscar y mi esposo comenzaron de forma mucho más firme a caminar al lado contrario de donde estas personas nos estaban llevando, aclarando que estos terrenos o cabañas no se encontraban dentro de nuestro presupuesto y preferíamos irnos antes de que fuera totalmente de noche. Nosotras, haciendo algo muy similar, comenzamos a caminar a un lado de ellos, dejando a estas personas atrás, quienes por alguna razón muy extraña no nos seguían, sino que se quedaban ahí de pie, solamente riéndose de nuestros esfuerzos de regresar al lugar donde nos habíamos estacionado. En este punto nosotros ya íbamos muy espantados, pues no conocíamos el lugar, y había diferentes caminos, los cuales elegíamos básicamente siguiendo nuestro instinto e intentando recordar el camino que nos había llevado hasta ahí. Entre el bosque se escuchaban pasos y ruidos que queríamos atribuir a nuestra imaginación, pero era claro que una o varias personas nos seguían. Caminamos durante lo que nosotros calculamos 1 hora, aunque a nosotros nos pareció mucho más tiempo, consecuencia del frío y la humedad, resultado de las lluvias que caracterizan a este lugar. En un momento determinado, dentro de nuestra desesperación, al ver que dentro de este lugar tampoco contábamos con señal, yo recordé que mi abuelo, que era precisamente originario de esta región y que también se dedicó a la minería, nos contó que para entrar y atravesar el bosque habría que pedir permiso a este y a todos los seres elementales que lo habitan. Por lo que comenté esto a nuestros amigos y a mi pareja, quienes al principio un poco incrédulos, pero ya desesperados, comenzaron a pedir con respeto al bosque y a sus habitantes que nos permitieran salir de este lugar con bien, pues nosotros no tuvimos la intención de dañar o perturbar de ningún modo este sitio. Pasajeros, parecerá algo increíble, pero justo en ese momento encontramos un pequeño camino que nos dirigió a la carretera principal, la cual, aunque era peligrosa, nos permitió sentirnos nuevamente cercanos a algún tipo de ayuda, y no nos equivocamos. En ese momento pasó una camioneta, a la cual hicimos autostop, pues no sabíamos en dónde nos encontrábamos siquiera. Queridos pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Antes de ir a su conclusión, quisiera hacer una pequeña pausa para recordarles e invitarles que si aún no lo hacen, es importante que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones, ya que de esta manera
no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes. A su vez, me encuentran en la red social de Instagram, en donde podemos establecer contacto de una forma mucho más personal y conocernos. Ahí me encuentras como LocuTonyMX. LocuTonyMX, te espero. Y no olvides que puedes compartir tu relato al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, gracias por darme el honor de narrar tus experiencias. Y bien, pasajeros, ahora sí es momento de concluir este viaje. Los invito a conocer el tétrico desenlace de esta historia. En esta camioneta viajaba un señor que pertenecía a la población local. Él nos explicó que habíamos caminado bastante, pues estábamos algo alejados de donde nuestros carros se encontraban estacionados. El trayecto ya en camioneta fue corto, pero en este pequeño tramo de desolada carretera, don Toño, que así se llamaba el conductor de la camioneta, nos explicó que este nuevo fraccionamiento, al igual que la nueva carretera que se construye entre Huasca y Pachuca, ha generado un gran revuelo y problemática, no solo a nivel social, sino principalmente por el impacto natural que está generando. Han talado bosques y las lluvias han comenzado a escasear, lo cual además ha generado falta de recursos hídricos para los pobladores, quienes, aunque se han quejado de esta situación, claramente han sido ignorados. Sin embargo, algo que llamó mucho nuestra atención, pasajeros, es que don Toño nos mencionó que esta gente no había pedido permiso al bosque y a las criaturas que en él habitan, refiriéndose a duendes y hadas, los cuales estaban molestos con esta invasión de su bosque. Además nos contó que en este lugar es conocido que por las noches se realizan una especie de misas y rituales, a los cuales asisten personas de mucho dinero. Para este punto ya habíamos llegado a nuestro destino. Nos despedimos de don Toño y no tuvimos oportunidad de comentarle lo que habíamos presenciado, ni la forma en cómo logramos salir de ese sitio. Pasajeros, aunque seguramente será tentador visitar estas cabañas para corroborar estas situaciones, quiero comentarles que no es una experiencia agradable y puede ser inclusive peligroso, ya que quiero aclarar que una vez que retiramos nuestros autos del lugar, como lo dije en un principio, comenzamos a ver que un auto negro nos siguió más allá de la salida a la carretera, y durante muchos días después, mi esposo y yo continuamos viendo la presencia del mismo, ya fuera cuando salíamos de nuestra casa, nuestro trabajo o lugares que visitábamos. Y aunque nosotros logramos salir de ese lugar, no sabemos qué presencias hayan invocado en las cabañas, o qué tipo de portales hayan quedado abiertos en estas, y cómo puedan afectar a las personas que lleguen a vivir a este lugar o simplemente visitarlo. Además del daño que han causado al bosque y a todo tipo de animales y presencias que en él han habitado desde tiempos inmemoriales. Es momento de despedirme, pasajeros, dejándoles una advertencia, y es que por más que les llame la atención, o si es que tienen la intención de adquirir una cabaña, por favor, hagan lo que hagan. Absténganse de visitar las siniestras cabañas de Real del Monte. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,